Bueno, seguimos con más Juego Rabioso y ahora tenemos nuestra columna estelar del Centro de Economía Política Argentina. Vamos a estar en comunicación con Hernán Herrera, él es economista y politólogo del dicho centro. Hernán, ¿nos escuchás? Perfecto. Ahí está, perfecto. Buenísimo. Gracias por atendernos. Bueno, para empezar, Hernán, ¿por qué se recurre al crédito del FMI y no de algún otro organismo internacional o financiero? La verdad es que uno está viendo que han, lo que uno dice, chocado a calecita en muy poco tiempo. Es realmente muy notable. Uno ve que han tomado 140 mil millones de dólares de deuda y que en 2 años y medio ya estamos yendo al último que te puede prestar. La verdad es que uno lo que entiende es que se fumaron 140 mil millones de dólares por distintos motivos. Uno puede decir que ahí adentro había también deuda vieja que pagar, pero lo más grave es que hay una cuenta corriente que se llevó 40 mil millones y una fuga de 40 mil millones. Y eso necesita ser financiado, o si no, tienen que cambiar de modelo. La verdad es que uno sabía que con este modelo iban a chocar, no se esperaba que sea tan rápido. Y ir al FMI es decir, bueno, tocamos, porque no habría otro prestador a ese nivel de necesidad para poder financiar el lío que tienen. La verdad que es gravísimo como país, es gravísimo políticamente, es gravísimo socialmente, es gravísimo productivamente. La verdad que llama mucho la atención, ¿no? Ustedes lo ven, no, es increíble lo que están haciendo. Claro, porque la cuestión es, o sea, vos lo que estás diciendo es que recurrir al FMI, entonces para vos sería más bien una necesidad económica del gobierno o una señal política también hacia los mercados. ¿Cómo lo ves? Sí, son cosas vinculadas. Yo creo que es una necesidad del propio modelo que tienen ellos que no parecen dispuestos a cambiarlo. ¿Qué sería cambiar el modelo? Puede ser, bueno, modelo. La verdad, modelo de por sí ya no es exacta, ¿no? Pero sacamos de esta discusión. ¿Qué significaría hacer otra cosa? Bueno, significaría regular, significaría no permitir que haya carry trade, que eso quiere decir que entren dólares para especular y que salgan más dólares de lo que entran. Sería regular el capital especulativo, sería regular el mercado de cambios, si querés no con un cepo como antes, porque por acción política supongo que es absolutamente imposible, inviable, más si son ellos gobierno, pero sí se pueden hacer cosas intermedias y sí se puede evitar este tipo de desbarajuste. Haber roto todo en 2 años y medio en términos financieros, ¿no? Todavía la economía real no lo está sintiendo como lo puede llegar a sentir dentro de unos meses si esto sigue así. La verdad es que sí, tiene una necesidad política, porque si no se les explota en la parte real, y eso tiene que ver con lo económico sobre todo, pero sabemos que son dos cosas absolutamente vinculadas, ¿no? Hernán, ¿y vos qué condiciones crees que va a buscar imponer el Fondo Monetario para dar el préstamo? Yo lo que veo es que va a poner las condiciones que pone siempre. No sé por qué, a mí me llama la atención, ¿no? Lo que pasa es que hay demasiado periodista serio, por lo visto, muy amigo de la pauta o de un modelo que no tiene sentido. No sé por qué en algún momento se habló de líneas que eran absolutamente imposibles para la Argentina, ¿no? Hay 3 líneas, según lo que se comenta, para los países. Una es flexible, que no tiene condiciones, una es precautoria, que es un poco más, vamos viendo, pero la que encajaba era solamente la línea condicionada. Y además, uno ya venía viendo que este gobierno venía cumpliendo las recetas del FMI antes de ir al FMI. Se estaba previendo que estaban jugando esa carta, no se pensaba que ya, pero si habían cambiado la fórmula de jubilaciones, estaban ajustando el gasto público, estaban abriendo la economía, estaban haciendo lo que pide el FMI, ajustando a trabajadores, ajustando a los que tienen ingresos de transferencias del Estado. Bueno, claramente estaban pensando en respetar los modelos del FMI dentro de estas condiciones que están en el marco de esta línea que están pidiendo ahora. Entonces, no llama tanto la atención a los que venimos viendo y criticando el modelo macrista, ¿no? Vos justamente entiendo que estás hablando del tipo de préstamo que va a otorgar el FMI al país, que es el acuerdo de tipo stand-by, ¿no es cierto? ¿Nos querés comentar un poco más en específico qué significa este tipo de préstamo y qué habla esto de cómo ve el FMI a la Argentina? Mirá, son préstamos para economías muy débiles en lo externo, economías que no resisten con la inercia que llevan. No es verdad que seamos fuertes porque tenemos reservas,
uno en estos casos tiene que ver los flujos y no los stocks, y el flujo de reservas sabemos que bajó casi 8.000 millones de dólares en 2 meses para sostener el modelo. También es cierto que no tienen tantas reservas líquidas como para seguir con ese flujo, y esa es una debilidad del balance de pagos, que es donde se asientan las cuestiones externas, que claramente los obliga a ir a esta línea, que es la única que está disponible para ese tipo de cosas, y que viene absolutamente condicionada y monitoreada, con lo cual perdés independencia económica, porque no puedes hacer la política monetaria que más te conviene, perdés independencia de política cambiaria, perdés independencia política económica en general, monetaria, cambiaria, fiscal también, por supuesto. La verdad es que todo ajuste y todo para el mismo lado, porque todo eso lleva, ajuste, ¿qué es ajuste? Ajuste es concentración de ingresos, no es que perdemos todos, perdemos los giles que tenemos ingresos fijos, los que tienen ingresos dolarizados les va a ir mejor, por supuesto. Bien, Duhovne dijo que el fondo no es el mismo que el de 2001. ¿Vos qué opinás con respecto a esto? No sé qué quiere decir eso. Es difícil porque te obligan a opinar sobre las frases mediáticas y te hacen perder tiempo para discutir la estructura, ¿no? Claramente son frases de momento, de ocasión, para tratar de decir que no es tan malo como otras veces, para tratar de mostrarlo como algo que te conviene, cuando está claro que no te conviene. Está claro que lo que te conviene es tener una política productiva, que haya más producción, que haya más exportaciones, que se piense en el largo plazo. Todo eso no se está haciendo. Entonces tienen que salir a decir cualquier cosa para tratar de convencer a la gente. Tras el anuncio de Macri, bueno, uno hubiera esperado que se calme la cosa, un poco se calmó, pero aún así el dólar siguió subiendo, nunca bajó de los 23 en esta semana. ¿Cómo pensás que toman a los mercados finalmente el anuncio del gobierno? El martes que viene tenés un vencimiento de Levax, y ahí va a quedar clarísimo qué es lo que están entendiendo los mercados. Los mercados, ¿qué son los mercados? Los mercados son los jugadores que tienen más disponibilidad, más poder financiero para hacerle fuerza a todo un Estado respecto de qué es lo que esperan en términos de rentabilidad, ¿no? O sea, no es que son los mercados, son los grandes jugadores. Acordate que el primero que salió, el que generó esta corrida fue el JP Morgan, que parecía ser amigo, y fue primero en irse, llegándose como 1.000 millones de dólares a precio más barato, a 20 pesos y pico, vayan para 23. Hay que ver qué pasa el martes. El martes tenés la respuesta a eso. Uno supone que no va a ser tan grave como venía pareciendo iba a ser hace semanas por el FMI, pero el FMI es una calecita que te deja donde arrancaste. Podés estar bien una vuelta o dos, y después estás el mismo igual que antes con más deuda. Bien, ¿y qué está pasando a nivel mundial con el FMI? ¿Vos pensás que otros países también siguen estando o vuelven a estar bajo su órbita, o Argentina está a contracorriente de esta moda, si queremos decirle? No sé si contracorriente. El FMI ha perdido la agencia mejor hace 10 años, no está tan en primera plana todo el tiempo, pero sigue estando ahí. Los países donde ha intervenido con más fuerza son países que no logran arrancar, son países que están absolutamente sujetados de manos, y bueno, eso tiene relación con la política. Ya sabemos que con voluntad política, esfuerzo, y a lo mejor algunos momentos más difíciles, pero con voluntad política se pueden hacer las cosas bien, ya lo vimos. Entonces es cuestión también de entender que hay ahí una decisión política de un gobierno que no le importa el país, y vuelve a un fondo que sí, que no es distinto a lo que era antes, lo que puede ser que tenga menos injerencia en términos de cantidad de países, pero cualitativamente es el mismo FMI de siempre. Ahora, y para entender un poco cómo es esta dinámica, ¿vos qué pensás? ¿Que el gobierno se tiró a la pileta, digamos, sin saber qué va a haber, si va a haber agua o no? Porque uno piensa, el gobierno ya salió a anunciar que va a hacer un acuerdo con el FMI sin saber cuáles van a ser las condiciones que el FMI le imponga. ¿Y qué pasa si después una de estas condiciones desestabiliza el modelo macroeconómico del gobierno? ¿Pensás que esto puede pasar o que el gobierno ya puede prever más o menos cómo va a ser la economía bajo la órbita del FMI? Es una buena pregunta. No sé, especulo que estabilizar macroeconómicamente
no, estabilizaría macroeconómicamente para mal, ¿no? Pero supongo yo que la solución es de cierta estabilidad de corto plazo. Por ejemplo, si le pide un dólar más alto, algunos decían a 26 pesos, y el gobierno no contaba con eso tal vez. ¿Esto puede pasar o el gobierno ya más o menos tiene calculado? Ahí tenés un problema de fondo, y es que desde el que se evaluó en diciembre de 2015, el peso se apreció hasta noviembre de 2017 sin parar, y después de ahí empezó a subir. Para que empate más o menos el nivel de diciembre, enero de 2016, hoy el dólar tendría que estar a 30. Lo que pasa es que uno dice, bueno, no está mal que el dólar sea alto para un modelo desarrollista, que obviamente no es el de este gobierno, pero hay una cosa que también es clave cuando uno hace esta lectura, y es la estabilidad. Uno dice, bueno, si uno investiga se da cuenta que las dos variables relacionadas con el tipo de cambio para generar producción son un tipo de cambio más o menos alto y estabilidad. No hay una sin la otra. Entonces uno dice, bueno, puede convenirte que el dólar esté un poco más alto, en términos de país es lógico, tenés que arreglar el lío que tenés en la balanza de pagos, pero la inestabilidad te va a generar un problema gravísimo, te va a generar en el corto plazo recesión, desempleo, caída de salario real, menos consumo, gente que va a tener más problemas para allá a fin de mes. La inestabilidad nos va a golpear muy fuerte. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. De nuestra parte, nada más. ¿Algo que vos quieras agregar? No, solamente comentar que ojalá se pueda resolver esto con la menor cantidad de FMI posible, ¿no? Porque si te subís al FMI, es lo que yo te digo, te deja donde arrancaste, pero mucho peor de cómo empezaste. Y con los mismos problemas que tenías cuando empezaste. Y con la gente mucho peor y con menos trabajo. La verdad que sería muy triste, ¿no? Que sigamos ese camino. Sí, exactamente, pero bueno, lamentablemente parece que vamos hacia ahí, pero bueno. Bueno, sí. Hernán, muchísimas gracias entonces y hasta la próxima gracias. vez. Nos vemos. Chau. Gracias. Bueno, ahí pasaba nuestro querido Hernán Herrera, politólogo y economista de nuestro apreciado Centro de Economía Política Argentina.